Damos gracias, hermano, por este privilegio que de nuevo, un domingo más, el Señor nos permite estar en su casa. A ustedes allá en sus hogares, bendiciones, amados hermanos. También a todos esos amigos que ya han empezado a conectarse para compartir junto a nosotros este momento de gloria. Diciéndole, hermanos, que el Señor está con todos nosotros. Comparta este video, hermano. Comparta este mensaje. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias al Señor porque a través de esta transmisión nos permite llevar este mensaje a sus hogares. Damos gracias a nuestro hermano Johan, que es quien se encarga de que usted pueda compartir este momento tan grato en la presencia del Señor con todos ustedes. Y en esta mañana, hermano, quiero estar predicando con este mensaje que he titulado: nunca, jamás, ni por nada dejes de creer en el Señor. Y digo esto porque hay momentos en que es tan fuerte la situación por la que estamos pasando que se nos olvida que hay un Jesús que ha estado con nosotros en momentos anteriores, que nos ha mostrado su grandeza, nos ha mostrado su autoridad para en tiempos difíciles acompañarnos y estar con nosotros. Pero somos humanos, amados, y a veces es posible que dentro de la turbulencia en la que estamos viviendo no recordemos que Jesús en otros momentos ha estado con todos nosotros. Y en esta mañana quisiera compartir una palabra que muchas veces la hemos leído, hemos oído mensajes con esta porción de la palabra, pero como la palabra del Señor dice que es nueva cada mañana, hermanos, hoy es nueva para nosotros porque es una palabra que va a acentuar más la fe que hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que me acompañaran al Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 35. Y dice la palabra que se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Padre, damos gracias por esta tu santa y bendita palabra, que en este día, Señor,
esta palabra pueda entrar a nuestros corazones y cumplirse, Señor, y hacer de la manera que será predicada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde que Jesús fue bautizado y enseguida fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, sabemos que ahí Jesús obtuvo la victoria, por lo cual Satanás tuvo que dejarlo ir. Y es a partir de ahí cuando Jesús comienza su ministerio, comienza a predicar el evangelio de arrepentimiento, comienza a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero también iba sanando a los enfermos, pero también iba llamando a aquellos discípulos que iban a estar con él, porque él debía de enseñarles a ellos todas las cosas. ¿Por qué? Porque un día Jesús tenía que partir. Jesús tenía que dejarlos a ellos, y ellos eran quienes iban a continuar con el legado de Jesús. Ya en la presencia de ellos, Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Ya en presencia de ellos, Jesús había enviado sanidad al siervo del centurión mediante la palabra. Ya Jesús había sanado leprosos, y los discípulos habían sido testigos de esas señales, milagros y prodigios que el Señor había hecho. Pero en esta parte de la palabra que hemos leído, hermanos, vemos cómo Jesús, después de haber pasado un día predicando la palabra, le dice a los discípulos una palabra: pasemos al otro lado. Y me impacta esto aquí, amados, porque la mayoría de milagros que Jesús había hecho, lo había hecho a plena luz del día. Pero aquí dice la palabra que aquel día, cuando llegó la noche, sabemos nosotros que en el tiempo nocturno, en la noche es cuando se presentan las cosas grandes. Quizás podemos pasar el día haciendo algo, y cuando estamos descansando, viene el dolor de cabeza, viene el dolor de muela, vienen las malas noticias. Y Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, cuando ya era de noche. Pero algo muy importante aquí, amados, tenemos nosotros que observar. Jesús no le dijo a los discípulos: vayan. Jesús no dijo: voy a pasar. Jesús le dijo a ellos: pasemos al otro lado. Y déjame decirte algo en este día, hermanos. Hay momentos, gloria al Señor, que quizás tú quieras irte a un lugar solo, quizás tú quieras hacer algo solo, pero Jesús te dice en este día: sin mí nada vas a poder hacer. Por eso es que Jesús le da un voto de confianza a los discípulos. Y en esa noche le dice: pasemos al otro lado. ¿Y qué es pasar al otro lado? ¿Acaso es pasar al otro lado para encontrar cosas mejores? ¿Es pasar al otro lado para recibir una bendición allí? ¿Es pasar al otro lado para tener provisiones? El Señor le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Porque podemos ver, hermanos, lo que empezó a acontecer aquí. Dice que mientras ellos se montaron en la barca y comenzaron
a navegar, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, de tal manera que ya estaban a la deriva, hermanos. Y hay algo aquí, hermano, que quiero resaltar. Dice la palabra que Jesús estaba durmiendo sobre el cabezal. Pero Jesús, tenemos que resaltar aquí, hermanos, que Jesús había pasado un día completo predicando la palabra, y era justo que Jesús estuviera cansado, como al igual que aquella vez que tuvo hambre, porque Jesús era humano. Y del cansancio Jesús se quedó dormido. Ahora, lo importante aquí no es que Jesús se duerma. Lo importante aquí es que usted y yo sepamos que Él está con nosotros en la barca. Y por más vientos huracanados, por más terremotos que puedan pasar, por más olas gigantes que se puedan levantar, Jesús está todavía con nosotros en la barca. Aleluya. Pero a los discípulos parece que se le olvidó, no que Jesús estaba ahí, sino se le olvidó las cosas que ellos habían visto que Jesús había hecho. Habían visto sanidades, pero no habían visto levantarse olas gigantes. Por eso dice la palabra que se amedrentaron, tuvieron temor, tuvieron miedo. Y es al igual que nos pasa a nosotros, hermanos. Hemos visto a Jesús obrar en nuestras vidas, pero cuando viene algo más fuerte de lo que hemos pasado, es posible que temamos, es posible que entremos en un estado de miedo. Oh, gloria. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos aquí, hermano? Al tener miedo, al tener temor, fueron a despertar al maestro. Y me impacta lo que dicen ellos aquí, hermanos. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos tuvieron miedo de en ese momento perder la vida. Al igual que el miedo que nos llega a nosotros cuando estamos pasando por cualquier tipo de enfermedad, por cualquier tipo de cosas fuertes en nuestras vidas, donde amenaza con perder la vida. Y es el mismo tipo de temor que sintieron los discípulos. Por eso le dicen al maestro: no tienes cuidado que perecemos. Pero dice, hermanos, que se levantó el Rey de Gloria. Se levantó el maestro y reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Cuando yo veo esto, hermanos, pienso que los discípulos no tenían una fe gigante en ellos. Jesús sabía que ellos tenían que pasar por pruebas peores, por cosas mayores, y era necesario que ellos fueran preparados para poder resistir lo que podía venir. Dile al que está a tu lado: prepárate para lo que viene. Porque lo que estamos mirando, hermanos, es que vendrán cosas mayores.
cosas peores. Y es la iglesia del Señor que en estos tiempos y en todos los tiempos tiene que estar preparada. ¿Para qué? Para esa fe que a través de Jesús hemos recibido, poder resistir las embestidas de todo aquello que pueda venir en contra nuestra, y por ende darle fuerza a los demás, irradiarle confianza y fe a aquellos que no tienen ninguna. Pasemos al otro lado. Un lugar donde no te vengo a decir que vas a recibir la casa de tus sueños. Un lugar donde no te vengo a decir que vas a encontrar prosperidad. Un lugar donde no te vengo a decir que te vas a montar en el carro del año. Al pasar al otro lado, te vengo a decir que ahí nos vamos a enfrentar a cosas mayores. Pero es necesario que nuestra fe esté fortalecida. Es necesario que en las pequeñas cosas seamos probados para que en las grandes podamos resistir. Aleluya. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos allá? Del otro lado. Oh, gloria. Dice que vinieron al otro lado del mar en el capítulo 5, ahí mismo. La región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, óigame bien esto, hermano. Cuando salió él de la barca, quizás Jesús estaba en la popa, allá en el cabezal, en lo último de la barca, durmiendo. Oh, gloria. Pero aquí Jesús dice la palabra que salió primero de la barca. Aleluya. Pero no pasó, hermano, ni un espacio de tiempo. De una vez poniendo los pies en tierra, después de haber pasado aquello allí en las aguas, dice que vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y no solamente con un espíritu inmundo, sino que este hombre estaba poseído por muchos demonios. Y era necesario, hermanos, que los discípulos tuvieran que pasar por aquel susto, donde Jesús le demostró una vez que estando ellos con él, nada podría pasarle, porque él cuidaba de ellos. De la misma forma que Jesús cuida de cada uno de nosotros. No importa, hermano, las grandes tormentas que se puedan presentar en nuestras vidas. Que esta fe se mantenga firme. Que jamás dejemos de creer, porque vamos a enfrentarnos a grandes cosas. Y es necesario estar firme en los caminos y en el Señor en quien hemos creído. Jesús y este endemoniado tienen una conversación, hermanos. Aleluya. Y Jesús le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. En esta vida, hermanos, no sabemos a las grandes cosas que no vamos a tener que enfrentar. Pero sí de algo debemos nosotros de estar seguros. Si de algo nosotros tenemos que estar confiados, que el que nos invitó a que pasáramos está con nosotros. Que el que nos dijo, el que nos llamó, hermano, permanece con nosotros. Y hay algo aquí, amados. Jesús invitó a los discípulos a entrar en la barca. Hoy
Tú y yo tenemos que invitar a Jesús a entrar en la barca de nuestras familias, a entrar en la barca de nuestros hijos, a entrar en la barca de nuestras casas. Porque mientras Jesús permanezca en la barca, estaremos confiados y estaremos seguros. Cuando estos demonios se presentaron aquí a través de este hombre, los discípulos de Jesús pudieron ver algo más grande de lo que habían hecho y habían visto. Habían visto a Jesús sanar, levantar paralíticos, pero esto era de mayor envergadura. Por eso era necesario pasar al otro lado. Por eso era necesario que se levantara esta tormenta. Por eso era necesario que los discípulos tuvieran miedo. ¿Saben para qué, hermanos? Para que cuando tuvieran que hacer cosas mayores, como Jesús le dijo a ellos, cosas mayores que las que yo he hecho, harán ustedes. Imaginémonos, hermanos, en el momento que los discípulos tuvieran que ir a reprender demonios, que tuvieran que ir a liberar endemoniados, ¿cómo lo iban a hacer? Si Jesús no le mostraba de qué manera debían de hacerlo. Nosotros sí, hermanos, creemos en el Señor y vamos a seguir creyendo en Él, pero es necesario que pasemos al otro lado. Es necesario que pasemos a un nuevo nivel de fe para poder lidiar con las cosas que vienen, para poder, hermanos, poder resistir. Por lo que el Señor te dice en esta mañana: no desmayes, no temas y sigue creyendo en mí. Aleluya. Oh, gloria. ¿Para qué el Señor quiere hoy sanar? ¿Para qué el Señor hoy quiere liberar? ¿Para qué hoy el Señor quiere romper cadenas? Aún pasando lo que estamos viviendo, es para que aquellos que han sido sanados, para aquellos que han sido liberados, para aquellos donde se han roto las cadenas de opresión, vayan y digan a los demás las grandes cosas que Jesús ha hecho en su vida. Dice aquí, hermanos, que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Hermanos, este es un tiempo donde hay gente desesperadas, donde hay gentes enfermas, donde hay gente padeciendo necesidades. Pero hay una noticia en esta mañana, hermano, que tengo que dártela. No hay nadie que pueda suplir tus necesidades como Jesús puede suplirla. Si estás enfermo, cree. Si no cree, comienza a creer. Si está pasando por gran necesidades en tu vida, si cree
Porque de todas maneras, la diferencia está en la presencia de Jesús en nuestras vidas. Hay una diferencia muy visible, hermanos. Y es cuando Jesús, a pesar de todo lo que esté aconteciendo, a pesar de todo lo que estemos pasando, su presencia está con nosotros. Y esa es la gran diferencia, amados, que hoy día hacemos nosotros. ¿Para qué? Para mostrarle a un mundo con miedo, para demostrarle a un mundo que todavía no conoce al Maestro, que sí vale la pena venir al Señor, que sí vale la pena confesar a Cristo como nuestro Salvador. Aleluya. Porque este hombre, después de haber sido liberado, quería seguir al Maestro. Y qué bueno que todos, al recibir los milagros y favores que Jesús hace en nuestras vidas, determinemos seguir al Maestro. Pero el Maestro, en esta ocasión, de la misma forma que le dijo a algunos: vete y no diga quién hizo esto por ti. Aquí el Señor le dijo a este endemoniado: vete a los tuyos, oh gloria, y cuéntales, dile las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido Él misericordia de ti. La misericordia y el favor de Dios está en las manos de Jesús. Y es la única razón y la única salida, hermanos, que tenemos nosotros para librarnos de este temor, de este miedo que a diario perturba la mente de muchos. Sí, estamos enfrentándonos a algo difícil, y mañana nos enfrentaremos a algo todavía peor. Y usted dirá: wow, en vez del pastor estar declarando que vendrán cosas mejores, sí, vendrán cosas mejores, porque así Dios lo ha establecido. Pero esto no nos libera de las cosas peores que seguirán aconteciendo. La única diferencia que usted y yo podemos tener es que sí vamos a pasar por ellas, pero como dice la palabra del Señor, aun cuando pase por los ríos, no te anegará. Y si pasa por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo, tu Dios, estaré contigo. Aleluya. Hagamos la diferencia, hermanos. A veces no queremos meter a Jesús en nuestra barca, invitarlo a Él, porque a veces tenemos tantas cosas que no queremos dejar para recibirlo a Él. Pero el Señor en esta hora te dice: descárgate, deja todo aquello y ponte en mis manos, dice el Señor. Comienza a confiar en mí, comienzas a creer en mí, y yo haré la diferencia en tu vida. Aleluya. Amados hermanos, sigamos confiando en el Señor.
por nada dejemos de creer. Porque si bien es cierto, las cosas que están sucediendo a veces hacen que nuestra fe se tambalee. A veces nos hace dudar de la fe que hemos tenido en el Señor. Cuando vengan esos momentos difíciles, como lo que ahora estamos viviendo y seguirán viniendo, recordemos algo: Jesucristo está en nuestra barca. Por lo tanto, no dejemos de creer en Él. Hagamos la diferencia, porque allá afuera hay un mundo que necesita entender y necesita ver las maravillas y los milagros, prodigios de nuestro Señor. ¿Cómo lo verán? A través de ti, y lo verán a través de mí. Sigamos creyendo en Él para que podamos irle a contar a otros las grandes maravillas y la misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Y siempre recordemos algo, hermano. Puede ser que acontezcan cosas mayores para Dios llevarnos a un nuevo nivel de fe que nos fortalezca y nos sirva para enfrentarnos a las cosas que han de venir. Dios traiga bendición a su pueblo y Dios siga poniendo el hacer como el querer en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga con toda bendición, amados, y que pasemos el resto de un día agradando a nuestro Dios y, más que todo, confiando en Él. Confía en Él y Él hará. Dios le bendiga.